Listo. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlos, ya conversamos con algunos, pero de verdad que me da gusto saber de ustedes y saber que la mayoría está bastante bien. Las normas básicas de las clases que hemos tenido durante el transcurso del año: silenciar tu micrófono al ingresar, ¿cierto? Enciende tu cámara para verlos cómo están. Si no puedes usar la cámara por tema de conexión, por tu fotografía de perfil, no dibujo o personaje. Respeta los turnos y espacios de diálogo acordados, ¿cierto? Nosotros ¿cómo se llama? No tengo problema con los micrófonos, ¿cierto? Ustedes ya están acostumbrados, usamos el chat o usamos el micrófono, no me complican los micrófonos, mientras no me rayen la imagen, no empiecen a... Todo lo que respecta a la clase, ustedes me pueden conversar y preguntar las veces que quieran, ¿cierto? Vamos a trabajar la unidad 4. Hoy día es la interpretación de gráficos, ¿cierto? Vamos a leer e interpretar gráficos de barras dobles y vamos a sacar nuestras propias conclusiones con respecto a los gráficos. Hoy día es lunes 19 y ustedes son el mejor curso del colegio. ¿Cuáles cursos son? Sexto A. El sexto A, ¿cierto? Seguimos. ¿Quién se acuerda qué es lo que es un gráfico? Yo, profe, yo. Ya, ¿quién? Sara, yo. Ya, Algo que representa... Es una cosa que representa cantidades. ya, puede ser. Ya, ¿y qué más? La cantidad de algo dividido en distintas formas. Ya, ¿y qué más? ¿Qué se te ocurre, Eduardo? Como el porcentaje también. Ya, se puede que, ya, ¿qué porcentaje? Pero en el gráfico tú haces el cálculo del porcentaje, poner cantidades, como hacía la Sarita. ¿Qué más podría recordar qué es lo que es un gráfico? Ah, dice que son comparaciones, sí. Yo creo que una de las cosas más importantes de los gráficos son las comparaciones. ¿Qué más podrían decirme? ¿Qué más podrían decirme con respecto a los gráficos? ¿No se acuerdan? ¿O seguimos? Chicas. Los gráficos son recursos visuales que sirven para representar, como decía recién, o comparar, ¿cierto?, una tabla de datos obtenida mediante un estudio o una encuesta simple. ¿Qué quiere decir? Mire, yo les voy a contar una cosa que muchas veces no está en las definiciones. Cuando ustedes hacen un gráfico, nunca el gráfico se hace para ustedes, se hace para las otras personas que lo tienen que leer. Nosotros tenemos que aprender a leer un gráfico, a interpretarlo. ¿Qué nos quiere decir? Y hay cosas básicas que tiene que tener un gráfico para poder yo leerlo, ¿no es cierto? Vamos a verlo al tiro. ¿Qué tipo de gráficos conocen ustedes? Mira, ahí en la imagen Gráfico en barras. ya, ahí hay dos. Hay pintadito uno a la derecha. ¿Qué gráfico sería ese? En barras. Ya, es el de la izquierda de la imagen de ustedes. El de barra es de la izquierda. ¿Y el de la Ya, derecha, cómo se llama ese gráfico? Ese no es de que por porcentaje, ¿no es ese? Sí, ¿y cuál es el nombre que recibe? Tiene dos nombres. ¿Quién se acuerda? ¿De qué forma el Gráfico circular. circular o de torta? Muy bien, porque es un círculo, ¿no es cierto? Y la Sarita recién decía que se representa porcentaje. ¿Y por qué? Porque la circunferencia representa el 100%, ¿cierto? No Profe, es... ese fui yo. Ah, ya, Eduardo dijo que era el 100%, o sea, representa porcentaje. Y la circunferencia, como es redondito, es una figura cerrada, representa el 100. Seguimos. Gráfico circular o de torta, ¿cierto? Los pictogramas, ¿quién se acuerda qué son los pictogramas? ¿Alguien sabe qué es lo que pueden ser los pictogramas?
Los que son como así, como de línea así hacia. Esos son los lineales. De zigzag. Ah, Los pictogramas, por ejemplo, si yo quiero vender casa, si ustedes son vendedores de casa, en vez de poner barra o punto, ponen casita. ¿Cuántas casitas vendieron en el mes de mayo? Pum, 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 10. ¿Cuántas vendieron en el mes de junio? Pum, pum, 2. Entonces el gráfico se representa con figuras. Y eso se llaman pictogramas. Están los de líneas y los de barra, que son los que básicamente vamos a trabajar hoy día, ¿cierto? Veamos los que no conocen. El histograma, ¿cuáles son los histogramas? ¿De Bueno, historia? profe, si usted dice que no los conocemos. No, pero a ustedes no les suena. ¿Qué son los histogramas? No. Nada. A mí me Nos suena está poniendo historia, algo de que uno no sabe, quiero- a mí Y- me suena un Como historia, gráfico de historia. o sea, más que Eso nada es juntar gráficos de harto tiempo. Y los diagramas, ¿qué les suena? ¿Qué puede ser un diagrama? ¿Un diagrama qué Yo puede ya ser? lo he Yo ya he escuchado Sí, a esa mí me palabra, suena, pero no sé, no me acuerdo. Ya, sí, a vamos. mí también. ¿Y el de barra doble? ¿Les suena el de Ay, barra doble? Me dijeron que... esta vez hice uno. ¿Ya? ¿Y qué significa que sean doble? Que es mayor. Mira, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que... a ver, en el curso tenemos niñas y niños, ¿no? Niños y niñas, o niñas y niños, que da lo mismo, ¿cierto? Y yo hiciera una pregunta, ¿cuántos niños y niñas tuvieron sin COVID durante esta pandemia? Entonces yo voy a hacer una barra de niños y una barra de niñas. Y es una barra doble. Y vamos a comparar los niños con las niñas. ¿Quiénes es? Y para eso son los diagramas de barra doble, ¿cierto? O sea, solo son 2 barras. Son 2 barras. Por eso se llaman, porque van, por ejemplo, en un dato, 2 barras. ¿Quién salta más alto? ¿Quién juega tenis? ¿Quién juega fútbol? ¿Quién nada? ¿Quién corre? Niños y niñas, niños y niñas. Entonces, ¿quién corre más rápido? No sé, niños y niñas. ¿Quién juega fútbol? Niños y niñas. Es para compararlo o el sexto A al sexto B, el primero A al primero B. Entonces, sirve para comparar más que nada. Vamos a la definición del gráfico de barra. Dice, el gráfico de barra se construye con barras rectangulares, como las que están en la imagen, donde el tamaño de cada una es proporcional a las cantidades que representa. El tamaño no es gratis, ¿cierto? Aquí los colores no están porque se hace más que nada para que tú puedas identificar y hacer las comparaciones, se hace más fácil. Dice, es donde el tamaño de cada una es proporcional a la cantidad que representan. De esta manera es más fácil comparar las variables fijándose en la altura de las barras, ¿cierto? Y sí, podrían ponerlas todas planitas y sirven igual, pero tú pierdes la visión. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esa imagen? Dice, ¿cuál es el título del gráfico? ¿Quién está metiendo ruido? ¿Cuál es lo primero para poder interpretar un gráfico? Debemos saber qué nos están contando. ¿Qué nos dicen? El color preferido para las habitaciones. Por ejemplo, ¿qué color ustedes elegirían para poder pintar el Violeta. Ya. ¿Y tú, Rojo. Eduardo? Rojo. ¿Y el Javier qué color pintaría su pieza? Verde. Ya. La Angeli, ¿qué color pintaría su pieza? El rojo está de seguro, ¿no? El resto, a ver, cuéntame en el chat, ¿qué color pintarían la pieza? Yo celeste. Yo rojo. Ya. Yo celeste. ¿Y por qué rojo? ¿Y rojo y azul porque son de la U? Violeta, ya, amarillo, bien. No, porque es mi color favorito. Profesor, ¿Qué? yo celeste. Ah, ya, bonito color. Listo. Entonces ya, y dice, al otro lado, color preferido de la habitación, el número de personas que eligieron, podríamos hacer una encuesta, ¿no es cierto? Acá en el curso, los que vinieron, están en clase, cuántos eligieron violeta, cuántos rosa, cuántos azul, cuántos verde, cuántos amarillo, cuántos rojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos
concluir es sacar ideas de aquí. ¿Qué podríamos decir acerca de la... ¿Quién es el que ganó en los colores? Violeta, ¿Y con cuántas personas? 55. Exacto. ¿Y quién fue el que menos votación tuvo? ¿Qué color fue el que menos votación El tuvo? verde. Verde, ¿Cuántos? 5. Se dan cuenta que uno va viendo, interpretando el gráfico, pero hay que aprender a leer el gráfico. Veamos las conclusiones que tiene el... Bueno, Dice profe, algunas son pistas, 6, color porque si me preferido, cuentan a mí, colores menos preferidos, total de encuestados. ¿Cierto? El color preferido es el violeta, ya lo dijimos. Los colores menos preferidos son el verde y azul, ¿cierto? 10 personas más prefieren el color rojo que el amarillo, ¿cierto? Y en total, lo más importante siempre, yo les voy a contar, es la cantidad de encuestados. ¿Ustedes se imaginan si cuántos encuestados hubieron a grosso modo aquí? Cuando a ustedes les toque interpretar un gráfico, yo les recomiendo que siempre pongan el numerito arriba de la barra. En este caso 50, 5, 10, 45 y 55. Y después se suma. Entonces, ustedes siempre tienen que sacar, cuando nosotros vimos razones, si yo tuviera que decir una razón, ¿cuál es la razón de niños que prefieren pintar la habitación color violeta con el total de los niños que pintaron sus salas? ¿Va a sus piezas? ¿Qué podríamos decir? ¿Se acuerdan cómo yo podría escribir esa razón o no? ¿Cuántos niños eligieron de pintar violeta su pieza? 55. ¿De cuántos niños? ¿De 205? Eso. No. Sí. Tan Ah. simple como eso. ¿Se dan cuenta que uno va haciendo las comparaciones siempre de todo lo que hemos aprendido? Listo. Este gráfico se llama gráfico de líneas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo pongo el puntito y voy uniendo los puntitos. Dice que se construye uniendo las líneas, ¿cierto? Uniendo con líneas los puntos que representan los valores de cada variable. Este gráfico nos permite representar la tendencia, ¿cierto? Y el comportamiento de situaciones en el tiempo, ventas, cómo van, si disminuye, si sube la temperatura, si baja la temperatura, si las notas del curso se mantienen, si el sueldo es variable, si subió, bajó, ¿cierto? O las encuestas suben y bajan. ¿De qué se trata el gráfico? Hay que aprender a leer. ¿De qué se trata el gráfico? De ventas escolares de Venta de año textos, 2019. Ya. ¿Y qué más? Dice número de venta de libros y las ventas Libros. Sí. en el año. ¿Qué podríamos Los concluir? meses. ¿Cuándo podríamos decir que se vendió más libros en el año? En agosto. Ya. ¿Y En agosto. cuándo son los meses que menos se vende libro? Enero y Enero, diciembre. ¿Y por Enero qué? y diciembre. ¿Y por qué Diciembre. será que en enero y en diciembre se venden menos libros? Porque no estudiamos en ese mes. Porque estamos de vacaciones. Y ustedes se dan cuenta, ¿por qué a partir de marzo empiezan a subir Ahí la venta de los veréis. libros? ¿Por qué creen ustedes que, según la gráfica, a partir de marzo, mira cómo empiezan todos los meses a subir la venta de los libros? ¿Por qué creen ustedes? Porque comenzamos a clases. Van a clases. Bien, Angeli, porque vuelven a clase, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, y de ahí a agosto del PIC, que es el valor más alto, y después empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya quedan menos meses para terminar el año, ¿no es cierto? Saquemos a ver si las conclusiones que acabamos de sacar son parecidas a las que están aquí. Meses, algunas pistas, meses donde se vendió más libros, meses donde se mantienen las ventas, y con menos ventas. ¿En qué mes donde se mantuvieron las ventas? Mayo. En mayo y octubre. junio. Mayo y junio. Muy bien. Mayo y junio. Veamos si es verdad. En enero hasta mayo son hasta mayo la venta de libros va en aumento, ¿cierto? ¿Cierto? Después se estabiliza, sube un poquito más. En julio se mantiene la venta con respecto al mes anterior, ¿cierto? En agosto estoy tapando acá, comienza a bajar la venta de libros, ¿cierto? Pero nosotros sacamos más conclusiones que eso, ¿cierto? Este es un gráfico de barra, ¿cierto? Veamos, ¿qué nos dice?
¿De qué se trata el gráfico? Obesidad Sobre el y sobrepeso. Ya. Y a la izquierda, ¿usted qué dice? Mire, los gráficos están compuestos por dos, lleva nombre arriba, y los ejes, ¿cierto? El eje vertical, ¿cierto? Que es el que está paradito, ¿cierto? Tiene un dato. ¿Qué dice el dato? El que está a la izquierda de ustedes. Tantos por ciento. Tanto por ciento. Tantos por Eso está en ciento. porcentaje, ¿no es cierto? No está en cantidad, está en porcentaje, ¿cierto? Mira lo importante que dice. Dice, cada gráfico nosotros debemos aprender, ¿cierto? A reconocer para poder leer el título o la simbología de la leyenda. ¿Qué dice el título? Obesidad y sobrepeso, ¿no es cierto? Los nombres de los ejes que acabo de decir. Uno de ustedes dijo que era el tanto por ciento. ¿Y qué dice el otro eje? Los países. ¿Qué dice el otro eje que está abajo? Los adolescentes con sobrepeso. Exacto. Y si salen hartos colores y hartos países, ¿qué podríamos interpretar nosotros? ¿Qué hacen los países ahí? ¿Qué podríamos interpretar con respecto a los países y a los colores? En el gráfico, ¿qué podríamos interpretar sin saber nada más? ¿Qué se Que hay le ocurre? mucho adolescente con sobrepeso. Ya, pero ¿qué más? Estamos leyendo el gráfico. ¿Qué podríamos leer del gráfico nosotros? Por ejemplo, en Alemania, ¿qué nos dice Alemania? ¿Qué color es la Alemania? El azul. Ya, ¿y qué porcentaje de sobrepeso tienen los adolescentes? Ese. 15. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el país que tiene mayor sobrepeso? Italia. Italia. ¿Y cuál es el país que lo sigue en sobrepeso? Grecia. Grecia. ¿Y cuál es el país que menos tiene sobrepeso? Rusia. Rusia. Mira, lo pescaron así, ¿se dan cuenta? Uno para poder interpretar gráficos, lo primero tienen que saber qué estoy leyendo. ¿Qué me quiere decir el gráfico? Le devuelvo la pelota a ustedes. Cuando ustedes construyan en un gráfico, tienen que tener todos estos datos porque, les insisto, el gráfico no lo hace para ustedes, lo hace para la persona que lo está leyendo. ¿Les parece? Tienen que entregar el máximo de datos. Veamos si es verdad. Se perdió el mouse. Aquí. 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Aquí está el 1, está el título, ¿cierto? El 2, está en está el 2, el nombre del eje vertical, ¿cierto? Y el 3, el nombre del eje horizontal, ¿cierto? Eso es como cuando usted grafica, ¿cierto? La abscisa y la ordenada, ¿cierto? Seguimos. Gráfico doble o múltiple, porque puede haber más de una comparación. Barra doble uno le llama porque el mínimo tiene que tener 2, pero podría tener 3 y 4. Si yo tengo 4 primeros medios y quiero compararlo en resultados académicos, ¿puedo hacer 4 barras? Sí. Entonces pongo 4 barras y las pinto de distintos colores y tengo que decirle cuál es el color del A, del B, cuál es el C y el D. En este caso, el objetivo de la clase de nosotros hoy día es leer e interpretar gráficos de barras dobles, múltiples y comunicar nuestras propias conclusiones, ¿cierto? El gráfico de barras dobles, este gráfico permite comparar dos grupos o más por cada categoría de variables. Para ello se construyen barras rectangulares, ¿cierto? Por categoría, donde la información es representada por cada barra, siendo observada mediante una simbología. La simbología quiere decir el color o la figura, ¿cierto? Si viene rayadita o si viene pintadita. Esto nos permite interpretar la información en su totalidad, ¿cierto? Voy a ver qué dice aquí abajo, que no alcanzo a leer. Espérenme un cachito, no dice nada. Si ustedes ven el gráfico así como está, ¿qué título le pondrían? Porque no tiene título. ¿Qué título le pondrían? Veamos lo que dice el eje horizontal. ¿Qué nos dice el eje horizontal? El horizontal es el que está acostadito, ¿no es cierto?
como, ¿cómo se llama? Vegetales Producciones de que vegetales. ponen como vegetales. ¿Cierto? Producción de Tengo vegetales en zanahoria, 2 tomate, calabacines, dice. Sí, Calabazas y papas. ¿No? calabazas. Calabazas y papas. ¿Cuáles son las calabazas? ¿Quién conoce las calabazas? Las que son naranjas. Las grandes. No, No. ¿Cómo que no, profe? no, Sí, esas son las de Estados Unidos. mentira. Cuando hacen Halloween, Por ¿cuáles son las? eso, No, cuando hacen las calabazas y le ponen una vela adentro, ¿qué son? por eso. Por Los eso. zapallos, ¿De eso po. estamos hablando? No son las No, naranjas. no, o sea, Son son calabazas. Las calabazas. calabazas son los zapallos. Bueno, sí. Bueno, profe, sí, en chileno. En el, Ya, y en Estados me Unidos, confundí. ¿y las calabazas qué son? Calabaza. Cosas naranjas por fuera y por dentro. Te voy a agarrar la oreja. Ya, listo, seguimos. ¿Qué título le pondríamos? Producción de vegetales en 2 ¿Ya? meses. ¿Sí? Ya, pero nos falta un eje, nos falta... ¿Y qué nombre le pondríamos a los ejes? Niños y niñas. No, ¿cómo, niño y Mujeres, niña? hombres. Tengo zanahoria azul y Vegetales rojo. y ponte tú. Vegetales. Ya, vegetales, ¿qué? ¿Y qué más? ¿A quién se le ocurre que podríamos inventar? Inventemos algo. verduras. Vegetales. ¿Cuántos vegetales hemos comido en total? Ya, pero estamos comparando. Estamos comparando. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para comparar? Eduardo, ¿qué podríamos inventar para comparar? Por ejemplo, la zanahoria, ¿qué podríamos? ¿Por qué una del 30 y el otro del 60? ¿Qué podríamos hacer para comparar? ¿A quién se le ocurre? Es tan simple como podría decir, en el año 2019 se vendieron el 30% de zanahoria y el 2020 60%, ¿cierto? En el mes de enero se vendieron 30% y en el mes de febrero se vendieron 60%. Necesito algo que ustedes me den para comparar, ¿cierto? Vamos, avanzamos. Saquemos conclusiones de este gráfico, ¿cierto? Dice las actividades preferidas en tiempo libre, ¿cierto? Ese es el título. ¿Cuáles son las actividades? Ver televisión. Jugar Jugar al aire libre. aire libre, Leer, leer, jugar play o computador. Jugar play o computador. ¿Ya? ¿Será verdad lo que dicen? Y ya. Sí, es verdad. Y ya, por ejemplo, Sí, y a la izquierda, ¿cuál es qué nos No. indican las actividades? ¿Qué nos indica el eje del lado derecho? El Que ver eje... televisión y que ver televisión Espérate, y espérate, jugar. espérate. El eje vertical que está a la derecha de ustedes, ¿qué dice? ¿Dónde están los números? Número Preferencias. 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 Entonces ya tenemos los 3 datos. Actividades preferidas en tiempo libre, ¿cierto? Número de preferencias y las actividades. Ya, y las barras, ¿qué representan? ¿Quiénes son? Niños Los y azules son los niñas. niños niñas. y los rosados son las niñas. Exacto. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Rápidamente. No vamos a poner las conclusiones hasta que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué podríamos concluir? Que jugar al aire libre. Les gusta tanto a los niños como a las niñas, ¿no es cierto? Sí. Y es verdad que juegan tanto al aire libre, ¿no? Yo no. Listo. A ver, ¿es verdad que a los niños les gusta ver más tele que a las mujeres? ¿Qué dicen ustedes aquí? ¿Una encuesta No. entre ustedes? Bueno, A las Me niñas les encanta gusta. ver televisión. celular. Ahí empatan, porque a todos les gusta lo mismo. Que haya viendo Netflix todo un año. Y aquí yo le creo, esta encuesta es verdad. ¿Creen ustedes que a los niños les gusta menos leer que a las niñas? Sí. Sí. No, a mí no me gusta leer. Sí, pero aquí, pero hay un Yo montón, sí lo creo, profe. un montón de... No, Sí. porque ahí le quita uno. ¿A quién? No son tantas niñas en el salón. ¿Por qué lo quité? Si yo no lo quité, le estoy... ¿Por qué lo voy a quitar? A Angeli le gusta leer. No entiende, profe, no entiende. Listo. Ya, vamos. ¿Y es la verdad que a las niñas les gusta tanto jugar Play como a los niños?
¿Qué Sí. comida Sí play? que no lo A mí creo. sí. Eso sí Sí. que no Sí. lo creo. A mí profe. sí. De la niña, Eso ¿quién le sí gusta que jugar no lo play? creo. Pues a mí no, Profe, porque yo no eso no lo tengo. creo. Lo único que Pero creo si que tuvieras pasa play, en la tampoco librería tengo, es así que que no los puedo Profe. decir nada. Juego ¿Qué pregunta computador. si yo ni tengo? Mi oye, computador pero, sí. a ver, Tengo computador. a ver, Yo sí también. a ver, chiquillos, espérenme. A las niñitas, pregunta. Computador, sí. Si tuvieran por esas casualidades de la vida play en su casa, ¿jugarían play? Sí. Sí. Sí, obvio. Sí. Más ¿Sí? o menos. ¿Ya? A las niñas le estoy preguntando, A que la los niños yo... niña. A las niñas le estoy preguntando. Ay. Si tuvieran play en su casa y la posibilidad de jugar, ¿jugarían Profe, play? yo prefiero pasar en el campo que encerrar la casa. Sí, ¿Quién yo me habló también. eso? No, yo Yo no. que prefiero estar en la playa, ahí, no escuchar nada, ni un carro y quedarse uno relajado. Ya, vamos. Va a ver qué conclusiones nos dieron. Todo lo que conversamos, le aseguro que aquí va a salir. Mira, los niños prefieren ver televisión más que las niñas. Ya lo dijimos, ¿cierto? Y las niñas prefieren leer más que los niños. También lo dijimos. La preferencia de jugar al aire libre es igual entre los niños y las niñas, ¿cierto? Y 75 niños contestaron la encuesta, que es siempre lo más importante sacar las cantidades, ¿cierto? Listo, vamos. Lo importante. ¿Qué era lo importante? ¿Se acuerdan? Para poder leer un gráfico. El título. Ya hay que más. Tener el número de todos. Lo que Ya, contestaron. sí. Pero, ¿qué no quieran? Son 3 cosas lo que tienen que tener clarito lo que nos está diciendo, o 4 cosas. ¿Cuáles La son? simbología. La simbología, ya, muy bien. Y los dos datos, pues si yo pongo les pongo una gráfica sin datos, ¿ustedes van a saber lo que yo les estoy diciendo? Ya. No, po. No. No. Entonces, faltan los datos del eje, ¿cierto? Horizontal y el vertical. Veamos si es verdad. El 1, ¿cierto? El 2 y el 3, que sería el título, el eje y el eje de aquí abajo, ¿cierto? Vamos. Veamos si aquí entramos a hacer tareas. Ese gráfico se ve más difícil. Uy, Este gráfico muestra los kilogramos de carne consumidos por persona en el año, es decir, por persona, ¿cierto? En el año, entre el año 2014 y el 2019 en Chile, ¿cierto? ¿Qué significa que sea rojo, negro y celeste? ¿Qué representa? Los tipos el de carne. cerdo y el vacuno. ¿Y qué El más? ave. El Y el ave. ave. Y el ave. Los rojos son las aves, los negritos son el cerdo y el Cerdo. celeste es el vacuno, ¿cierto? Vacuno. ¿Qué situación nos representa el gráfico? ¿Qué nos está contando el gráfico? De que Los kilos. Los kilos. Ah, no. ¿Qué nos Pero- cuenta? ¿Sabe qué nos cuenta? El título. ¿Qué nos El cuenta? consumo de carne. Exacto. Consumo de carne anual. el Sí. consumo de carne por año. Ya, vamos abajo. ¿Qué representan las barras en el gráfico? La cantidad en ese año. Ya. El Y- porcentaje también. No estamos Ajá. hablando de porcentaje. ¿De qué estamos hablando? De kilos. Exacto. Por tanto, mira, ordenémoslo. ¿Qué situación representan los gráficos? El consumo anual de carne por persona en Chile. ¿Qué representan las barras en el gráfico? ¿Cierto? El consumo de carne durante esos años en kilos. Si nosotros tuviéramos que determinar cuál es el consumo cuál es la carne que más se consume en este país, ¿cuál es? El La ave. ave. La el ave. ave. Pero lejos, ¿no es cierto? Lejos. Veamos si es verdad. El consumo anual de carne por persona, lo dijimos muy bien. Los tipos de carne consumidos por persona también, y la cantidad de kilogramos, ¿cierto? Y la carne de ave, ¿por qué creen ustedes que hay una mayor venta de carne de ave en el diario por año? Que les gusta la ave. Sí, pero ¿ustedes creen que es más fácil tirar carne de vacuno y de cerdo al mercado o que tirar carne de ave al mercado? Si ustedes tuvieran un fondo o una empresa donde fueran dueños de AgroSuper,
¿Qué creen ustedes, se imaginan? ¿Es más fácil tirar carne de ave, de cerdo o de vacuno al mercado? De ave, De porque cuesta ave. más, ¿Y por qué? para que se venda. Pues porque Porque en es lo esos que más años, consumen. Porque es lo en que ese- más sí, han porque es lo consu- que porque más es lo que consume. porque es Pero lo que ¿qué- más ha consumido la gente en todos Pero los mira, años. ¿qué creen ustedes que se demora? ¿Un ave en crecer o un ternero en crecer? ¿Quién se demora más, quién se demora menos? Un ternero se demora más. Un ternero. Se demora más, y un cerdo igual se demora más. Entonces los pollos en poco tiempo ya crecieron. Entonces tú puedes hacer mayor producción de aves para la venta, ¿sí o no? Por tanto, No me lo había imaginado. mira, dice, la carne de ave porque se reproducen más rápido y requieren menos tiempo de crecimiento. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo por cada un animal que nace, un ternerito, que crezca y sea vaca o sea toro, ¿no es cierto? Cuando grande, para que valga la pena, ya habré hecho 10.000 pollos. Mira la comparación. Mira, yo les voy a contar. ¿Ustedes saben cómo se hace para que las gallinas pongan huevos? Para poner una empresa de fábrica de huevos. Sí, es una fábrica de huevos. Ahora no tiene nada que ver, pero les voy a contar. ¿Qué creen ustedes cómo hacen que las gallinas, por ejemplo, si yo tengo un techo con harta gallina adentro? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué creen ustedes que hace el dueño para que las gallinas pongan huevo cada rato? ¿Cuántas veces una gallina puede poner huevo en el día? No. Uno. Una. ¿Cuatro? Una vez. O sea, lo normal que las gallinas en el campo pongan la vez y chao. Pero las gallinas están conectadas a que llega la noche y aparece el día y ponen huevo. ¿Me entendí o no? Es el proceso biológico de la gallina. Ponen el huevo, llega la Hay que noche. apagarle la luz y volverse a prender para que ponga. Exacto, eso hacen. Eso hacen. Entonces lo ponen en un lugar con techo cerradito y les prenden todas las luces, llegó el día y las gallinas ponen huevo. Y al rato las gallinas le apagan la luz y las gallinas se ponen a dormir un rato y después de nuevo la luz y las gallinas vuelven a poner huevo. Y por eso es una fábrica de huevos, por eso hacen tantos huevos las empresas. Suena pero raro, pero es así es. Explotación de animales. ¿Ah? Vamos, mira. Están explotando a las gallinas. Sí. Mira, dice, yo no sé quién tiene un problema con un ruido con un micrófono, me parece. Sí, se Que escucha. Yo pensé que era es solo molesto yo. el ruido. Ojalá pudieran verlo. Dice, en la escuela se realiza una campaña para el reciclado, ¿cierto? Los sectos básicos se reunieron las cantidades que muestra el gráfico, ¿cierto? Dice que la campaña de reciclado está... ¿Cuál es el título? Reciclado, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las variables en estudio? ¿Cuáles son las variables qué y cuánto, ¿no es cierto? ¿Qué reciclamos? Latas, cartones y plásticos. Plástico. ¿Ya? ¿Y cuánto? En... Kilogramos. Exacto. Kilogramos. ¿Y quiénes fueron? ¿Y qué quiere decir que esté pintadito gris y blanco? Blancos Que son representan sexto B cursos. y Ajá. sexto A. Entonces, ¿cuál es el curso que juntó más kilogramos entre todo, entre lata, cartones y plástico de material de reciclaje? ¿Quién cree que ganó? Así a la vista. Sexto A. Sexto A. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos determinar la diferencia? Ya ganó, pero ¿por cuánto? Profe, ¿puede silenciar a Miguel? Es que tiene el micro malo. Yo no sé quién tiene el micrófono que molesta tanto el ruido. El profe Miguel, es Miguel. Miguel. Ah, ahí se pasó. Muy bien. Qué alivio. Ya. Ay, ya, Miguel. Ay, ya. Paraíso. Yo necesito comparar cuál es la diferencia entre cada curso, ¿cierto? Si yo dijera que en lata, ¿cuál es la diferencia entre lo reunido por el sector A y el sector B? La diferencia, ¿de qué ejercicio matemático estamos hablando? Res. ¿De qué estamos hablando?
resta. Resta. La Ah, ya diferencia, está. la diferencia es resta o diferencia, ¿cierto? Ese es el resultado, el significado del ejercicio, la resta o la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre o la cantidad de latas reunidas entre el sector A y el sector B? ¿Cuál es la diferencia? Rápidamente. ¿Puedes repetir la pregunta? Mira, 120 es la diferencia. hola Cristian, buenos días. No, este no es el Cristian, este es el Castro. Diego, El Diego, ¿cómo está ahí, Diego? Bien, ¿y usted? Un gusto saludarte. De verdad que un gusto saludarte. Me he acordado mucho de ti. Un gusto saludarte. Ya, mira, vamos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las latas reunidas entre el sector A y el sector B? La diferencia es la resta. Si el sector A juntó 450 y el sector B 300, ¿cuál es la diferencia en lata que reunieron? 150. 150, muy bien. ¿Y en cartones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? 40 cartones. 40, ¿están seguros? 70. No. Sí, Sí, 70. No es 70 ni 40, ¿cuánto es? es 30. 75. 180 No, menos mentira, 240, no sé. ¿cuánto es? 30. Profe, es 30. 180 menos... ¿Ah? Alguien dijo 30. No, 180 menos 240, ¿cuánto es? 60. 60, muy bien. Y en plástico, mira, pongámosle que fue... Esto está de 30, ¿no es cierto? De 30. 300 en un curso y 320 en el 30. otro. Y 320 en el otro. De 20. Veamos si las conclusiones. Veamos. El curso que juntó Profe, más... 330. Ah, 330, sí. No, ¿por qué No 330? 320. ¿Por qué No, 300? ¿Por qué porque no llega, no 330? alcanza a No, llegar. porque yo no alcanza llega a llegar. la No barra. alcanza a llegar al la línea. 300. No alcanza a llegar. No alcanza a llegar a 330, por eso yo le digo que 320. Ya, sumen rápidamente cuánto fue la cantidad total de material reunido. O sea, profe, Cuaderno, la parte donde dice calculadora, lata, algo para donde que me dice cuente. lata, ¿Cuántos kilos juntaron cartones y entre los dos plástico. cursos? 450 más 300 más 180. 510. No, no puede ser. ¿No? No. Suma todo. Diego, la suma de todo eso. Tienes que sumar todo. Sí, eso dice. ¿Cómo te dio 500? No, no da 500. Si uno da Pues 450 más sí, todos. no alcanza. Claro. Hay que no sumar todo. puede. Yo estaba sumando lo que era comparado. Si te lo diste mal, como Te mil lo veces. dijimos. Ya. 9030. ¿Cuánto? $1,790. 930. A ver, veamos. A ver. El curso que juntó más material fue 930, que el Diego sumó solo el sector A, ¿cierto? Pero yo la pregunta le había dicho, ¿cuántos kilogramos juntaron entre los dos cursos? Que eran 1.700 y tantos kilos, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? 1,790, profe. Si tengo 1.790 menos 930, 1990 versus 930. 1790, profe. ¿sí? Y menos 930. Ay, a ver, ahora sí. Porque la pregunta es, 860. ¿cuántos kilogramos de diferencia hay entre los dos cursos? 860. Muy bien, veamos si es verdad. Sí. 860, ¿qué quiere decir? Que el sector A juntó 930 kilos y 860, ¿cierto? Y hay 70 kilos de diferencia entre un curso y el otro, ¿cierto? A ver, una conclusión, a lo mejor nada que ver, pero ¿qué harían ustedes?
¿Qué sucedería si en la escuela existieran espacios para reciclar? ¿Juntarían más o menos kilos de reciclados? Aquí, en teoría, se juntaron 2 cursos, y si tuviéramos la posibilidad de juntar todos los cursos, ¿qué creen ustedes? ¿Juntaríamos más? Si el colegio nos diera el espacio para juntar cartón, plástico y lata. Entre todos los cursos sí, pero Entre todos los cursos, sí. entre 2 cursos es como... Yo por lo menos le daría flojera al bote. Pero, También. ¿y en qué, por ejemplo, si juntáramos plata todos los meses con reciclado, qué podríamos pensar en invertirlo en el colegio? ¿A quién les gustaría invertir ustedes? Si pongamos que juntáramos una plata todos los meses vendiendo plástico, lata y cartones. ¿En qué Internet. Pero si el colegio tiene internet, pues, hijo. Pero nunca lo Pero dan. tener escondida la clave. Necesito la clave ahora. Eso no es justo, profe. Uno tiene que gastar sus datos y estamos en un colegio donde uno paga para que nos enseñen. ¿Usted paga? Debería darnos la clave. Ya, cuando volvamos, me la piden. Oiga, chiquillos, pero ¿y qué ya, olvidémosle de internet. ¿Y qué invertirían de mejora para el colegio? Es mejora. ¿En qué le gustaría tener en el colegio para hacerlo más cómodo, más agradable? Más La baño gente para los creída, hombres. arréglenla. Baño ¿Qué? para los hombres. ¿Más baño para los hombres? Sí, el espacio más chico. Más baños, no más baños para los hombres. Sí, Ah, sí. más baño en general para todos. Exacto, pero el Diego dijo baños para los Una hombres. piscina. Mire, yo les voy a contar que ahora cuando vuelvan... Poner canastas de básquetbol. Ya, Ay, sí, sí, ¿Cómo? sí, sí. Pero si hay, po. Solo le hay que Ya. poner la malla. ya, bien. ¿Ay? Mira, Sí. yo les voy a contar que Ya me cuando estoy olvidando, profe. ustedes vuelvan al colegio, el patio va a estar techado. Sí, yo ya lo vi. El Está patio azul. sí, y hicieron más salas en los segundos pisos. Entonces, en teoría, cuando llueva no se van a mojar tanto, van a poder seguir jugando a la pelota a los que les gusta, el espacio se va a hacer más cómodo. Siempre pensando en ustedes. Vamos, a ver, veamos. Claro que debemos tener conciencia en la reutilización de los materiales y no contaminar otros lugares para mejorar el espacio del medio ambiente. Eso siempre pensando, ustedes se dan cuenta que en los supermercados siempre hay unos botes grandes donde uno puede botar las botellas y los plásticos, ¿cierto? Para que no se vayan en el común de la basura, ¿cierto? Seguimos. Sí. Comprobemos los aprendizajes. En la siguiente actividad, ¿cierto? Que dice aquí, indica las siguientes afirmaciones y las preguntas son correctas o no según el gráfico, ¿cierto? Escoge alguna menos una y responde por el chat o verbalmente. Tengo el chat aquí, ¿cierto? Vamos a ver. Los niños prefieren leer y realizar actividades del taller de arte. ¿Qué creen ustedes? Interpretemos el gráfico primero, antes de seguir con la pregunta. Sí, prefiere leer. Escúchenme, mira. La actividad preferida en tiempo libre, ¿cierto? Estamos en ver televisión, jugar al aire libre, leer, jugar play o participar en un taller de arte. Eso es nuevo, ¿cierto? Sí. Y los que tienen puntito, ¿quiénes son? Las barras de Las puntito. Mujeres, Ya, las niñas. ¿Y los que tienen raya? los niños. Listo. ¿Qué creen? ¿Los niños prefieren leer o realizar taller de arte? Los niños. ¿Qué creen ustedes? Prefieren leer. Prefieren leer comparadas a 2 barras, aunque no les gusta leer mucho, ¿cierto? Pero prefieren leer antes de participar en el taller de arte, ¿cierto? Veamos. En opinión, al parecer el gráfico muestra las actividades que no son realizadas en pandemia, ¿no es cierto? Todas estas actividades no son... en el caso considero conversar con la familia, interactuar, ¿cierto? Con amigos, virtualmente, cómo se ha transformado en un pasatiempo. ¿Qué cantidad de tiempo le dan ustedes a conversar con los compañeros por el chat o por WhatsApp? Yo 2 horas porque 2 horas nomás me dejan jugar en mi teléfono. ¿Quién de ¿Cómo ustedes así? en videoconferencia? ¿Por videollamada? Profe, ¿Qué, yo qué, quiero qué, profe? No ¿Quién le habla entendí. con videollamada con los amigos? Yo con casi mi familia. ¿Y cuánto tiempo le da a No. eso? Ahora, Una hora. con mis Ah, amigas yo 2 sí, horas. yo igual con el Eduardo. Seguimos, ¿Qué? chiquillos.
Yo igual hago videollamadas Hoy contigo. día, tanto los niños sí. como las niñas juegan en el Play o en el computador. También con el celular, que no se menciona el celular, pero yo creo que la ¿El generación de computador? ustedes le entrega mucho tiempo al celular. Y solo 5 niños participan en el taller de arte, poquito. ¿Cierto? Muchas gracias, Almendra. Seguimos. A ver. En breve necesito que me contesten una encuesta por el chat, que no me griten ni me digan nada. Nada. Me silencio. Dice, ¿qué elementos debe tener un gráfico, ¿cierto? Y que nunca debe faltar en un gráfico para que yo lo entienda, de barra doble múltiple. ¿Cuál de las 4 alternativas creen ustedes que es? Barras y colores. ¿Cuál de las 4? Los gráficos tienen, yo lo recalqué hartas veces, hay cosas que los gráficos deben tener sí o sí para poder yo saber lo que dice. Quiero La que A, son... La C. B, la B, la B. Por el chat. Profe, ¿y de Sí. qué les sirve que escriban en el chat si todos escriben? Sí. Después lo que uno escribe se pierde. Ya, vámonos, si yo lo reviso, porque queda grabado. Listo. Ah. Veamos si es verdad. Sí, tenían razón. Muy bien. Vamos, ¿para qué nos sirve un gráfico de barra doble o múltiple? Para comparar dos variables o más variables. Para que se vean las barras y tengan color de esta forma, pueden ver quién tiene más o quién tiene menos, para comparar, para relacionar y comparar variables de distintos grupos. ¿Cuál de las 4 alternativas cree que nos sirve para la pregunta que nos sirve un gráfico de barras doble o múltiple? La C. Pero en el chat. Sí. ¿Están seguros, seguros? Pero voy a revisar otra vez las Es respuestas. la A, sí, es la A, sí. yo creo. Es la A. Barras y colores. Sí, verdad. Es Es la A. la- Es la A. Yo también creo que es la verdad. Es la A. A ver, veamos Yo si es digo que verdad. la- pues. Pusieron la mayoría a la C. Es la O si A. no es la B. poniendo la C. Es la A. Solo porque alguien pone la C, todos ponen Sí, la porque C. mira, Ah, dice para comparar sí. qué. Po. En la C pusieron la C ¿Es ustedes, verdad? pero para Yo comparar no qué. la- Yo estaba como dudando. ¿Cierto? Si ustedes leen, si ustedes son muy parecidas a la A y la C, pero ¿cuál es la más completa? La A. La A. Barras y colores. No, dice comparar variables de 2 o más, para variables de 2 o más variables, ¿cierto? Puede ser 2 o más, 3, 4, 5. Yo les contaba que tenían 4 cursos, ¿no es cierto? Pero la C sirve para comparar ¿qué? Perritos y gatos, lápices y cuadernos. No, pues no dice. Entonces uno tiene que aprender a leer lo que dice. ¿Les parece? Al cierre. A ver, ¿para qué creéis que nos sirven los gráficos? ¿Para qué vamos ver concluyendo? Para qué? comparar. ¿Qué consume más? ¿Quién o qué? Pero consume eso más podría, pero cosas? mira, Sarita, eso podríamos llevarlo a una pregunta, o sea, para poder inventar algo, que no es cierto. Podría hacer tú una pregunta de cierre, ahí, tú me estás haciendo una pregunta, entonces vámonos antes. Guarda la pregunta para que la hagamos en la siguiente, ¿ya? ¿Para qué crees que nos sirve aprender a leer gráficos? Estamos aprendiendo a leer gráficos. En una sola palabra, ¿para qué? Recién dijimos... Para el trabajo, porque algunos usan gráficos de Para barra de línea. informarse. Mira, ¿cuál fue la respuesta a la pregunta anterior? Para... Informarse. No, para Para comparar. comparar. Eso nos sirve a nosotros, un gráfico, esencialmente, para comparar datos. Y esto es estadística, para comparar datos estadísticos, ¿cierto? Y ahora la Sarita, ¿podría hacer alguna pregunta de cierre? Invéntenle una pregunta para que los compañeros te la respondan. ¿Quién consume
más... Calorías. Bueno, sí, calorías. O comida. ¿Quién ¿Quién consume consume más más comida comida? entre los niños y las niñas? Ya, ¿quién A los creen ustedes? niños. ¿Qué creen ustedes, los niños o las niñas? Los niños. Los niños. ¿Y por qué creen ustedes? Ya, consumen, sí, siempre los niños han sido más como le voy a decir como mi mamá, más comedores. Más comedores, que son buenos para comer. Comedores. Comedores, decía mi mamá. Tenía un hijo Tengo comentarios. comedor, tenía un hijo comedor y una hija cómoda. Cómoda que no hace nada. Tenía muebles de hijo mi mamá. Tenía un comedor y una cómoda. Mi hermana era la cómoda y yo era el comedor. ¿Por qué creen ustedes que los niños comen más? ¿O es mentira? ¿Es un mito eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un mito que los hombres comen más que las mujeres o no? Ocupan más ok. energía. ¿Quiénes? Los niños, los hombres, Sí. son más inquietos. Por eso. Mira, y te cayó esa, pero a ti. Son La más inquietos. ansiedad. Sí, son más inquietos, sí. Son más inquietos. Ya. Les da ganas de comer a todas. Sí. Oye, y si tuviéramos que reforzar algún contenido del trabajamos hoy día, ¿cuál creen ustedes que deberíamos reforzar? ¿Qué creen ustedes Yo no he entendido todo. que no se Desde que me entendió? metí. ¿Qué Ya creen Yo lo ustedes? entendí todo. ¿Todo? ¿Les quedó clarito? Sí. Claro como el agua. Estuvo bastante entretenida la clase. Participaron harto. Ay, ya se acabó. Sí, mira, Ah, se acabó. ¿qué? Se acabó. Ay, que como me metí a Se las 9. acabó. Profe, pero ¿cómo así? Si decía que se acababan supuestamente a las 10 las clases. Sí, Es verdad. Devolvámonos. Devolvámonos. Ay, ¿para qué? ¿Qué pasa, Profe, Gabriel? tengo una pregunta sobre el horario. Sobre el horario. Profe. ¿Por qué no dice recreo y hora de almuerzo? Y nunca. ¿Ustedes tienen clase qué? más tarde? No. No. ¿Esta es la única clase que tienen en la mañana? Oye, Sí, todos los días y la tenemos verdad clases. tenemos una. La de Tenemos lenguaje una. ya. y la Una cada inglés, día. la de inglés. No. Las de inglés. El viernes pasa? temprano. Los viernes. Sí. Sí, pero el profesor está diciendo si en Está el mismo día preguntando tienen que dos clases si o más. hoy nos Sí, toca no, una. otra clase. Pero Ya. no. Sí, es por eso, pero ¿por qué lo pusieron en nuestro horario si no sirve para el día que nosotros solo tenemos una clase? ¿En cambio? Lo que pasa es que en teoría las clases deberían durar hora y media. Ah, Sí, Hora y po. media. Hora y media. Nosotros nos están faltando 20 minutos todavía. Porque nosotros hoy día, ¿sabes cuál es la diferencia? Que las clases no empiezan a las 5 8, minutos. 8 y media. Empiezan pasadito, como 20 para las 9. 9. ¿Cierto? 20 para las 9, porque uno, entre que buenos días, buenas tardes, se saluda y todo el cuento, y tiene que terminar 10 minutos antes la clase para poder, ¿cómo se llama? Profundizar algunos contenidos, ¿cierto? Y 10 minutos antes para poder grabar y pasar la lista y todo el cuento. ¿Sí? Profe, Profe, pero Bueno. faltan como 30 minutos. Faltan, Para que sean las 10. según yo, faltan 25 minutos. 45. Pero hicimos toda la clase, pues. Reforcémoslo. Pero Ah, pues repasemos sí, de nuevo, pues, profe. Repasemos, profe, no hay problema. Yo no tengo nada que hacer, profe. Ya, espérenme, no se me vayan. No se me vayan. Mi mamá No se sé. sorprende. Uy, usted No ya sé. llegó tan rápido. No se me Si lo vayan. quisiera uno. Si lo quisiera no uno se todo el me día en vayan. la clase. yo para eso tomo captura. Sara, ¿te están obligando? Ah, No se me vayan, espérenme. No me quieren en la casa, Aldana. ¿Quién no te quiere? No me quiero ir, señor. Pero no se vayan, espérense, no se vayan. Vamos a buscar en qué trabajar. No se me vayan. Multiplicaciones. No, si vamos a trabajar en lo mismo. Aunque sea hacemos algo en la mañana, porque yo no hago nada en la tarde. Espérenme. ¿Están viendo lo que hago, no? No. No. Espérenme aquí. No, porque usted es un hacker.
Es que no- Mentira. ¿Qué? Mal. Profe, eso está mal, profe. ¿Qué? ¿Por qué Es jaque? ilegal, profe. Vamos. A ver. Espéreme, ya va, El espérese, profe es el espérese. anónimo de los hackers. No, yo no soy, Anonymous, profesor. soy el tipo que menos sabe de este cuento. Mamá, Profesora de No, profe, lenguaje. como ¿sabe de dicen, internet? echando a perder se aprende. mm. ¿Cómo se llama el que habló? No sé quién habló. Profe, yo lo dije. El que está con el Ay, quedaron audífono. empatados Chile. ¿Ya están viendo la imagen? Sí, a dos. Sí. Ay, Javier. Yo les voy a contar que para los que tengan problemas o quieran apoyo, yo les voy a mandar la clase apenas terminemos, ¿cierto? La clase está hecha en una guía, la que les estoy mostrando, que es la misma conclusión, ¿cierto? Profe, ¿me la puede enviar a mí? No, si está en la página del colegio, yo le estoy contando, ¿no? Ah, Vamos a No, yo ni sé cómo meterme en la página del colegio. ¿Y qué? Diego, ¿Se ponía para Ahí para resolver? ¡Hablen a uno! En la primera sale. Ahora sí, hablen. Tienes que poner Alejandro Flores y ahí te sale una No, página. La tienes picáis. que poner www.alejandroflores.cl. Eso. Ay, Eso es el sitio web. Mira, vamos a trabajar en esto. No vamos a poner, no vamos a utilizar las preguntas de ahí. Vamos a trabajar. Dice. Ay, qué La gráfica, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuénteme, ¿qué dice la gráfica? Práctica de de deportes. deportes. ¿Ya? Y los ejes, ¿qué dice? ¿Qué nos informa más los ejes? Los ejes son los Número de horizontales estudiantes. y ya hay los deportes, ¿no es cierto? ¿Y quiénes participan en la estadística? ¿Quiénes participan? Mujeres y los hombres. Ya. Si tuviéramos que diferenciar, ¿quiénes practican más fútbol? los hombres. Los hombres. Ah, ¿Y por qué el hombre Sí, está en los rosado? no, no está en rosado, está en Es un celeste. celeste claro, Morado, claro. morado, está morado. Sí, un celeste. Es claro. el En azul. básquetbol, ¿quiénes practican Los más? hombres. Los hombres. En Ay, tenis, no es justo. A mí me encanta el básquetbol. ¿te gusta el No básquet? sé. Y en tenis, Sara, ¿lo Las practicas? mujeres. las mujeres. Y en vóley, Las Las mujeres. mujeres. No, ya. Y ningún deporte, ¿quiénes practican? Las mujeres. Las mujeres. Educación física termina clase y nos da tiempo extra y no Sí. quieren hacer nada. es que Oye. me duele, profe, me duele. Era pura mentira. Mira, hagamos una encuesta por el chat. Yo sí hago A las mujeres, física. las que vinieron a clase hoy día, contésteme toda la Melina, todo. ¿A cuántos de ustedes, de las que están hoy día en clase, les gusta practicar deporte? La Melina A mí. está durmiendo porque nunca A habla. mí, A mí. a mí. Ya, A mí. pero contésteme. Po. Por el chat. Sí, Básquetbol más que todo. Básquetbol lo amo con porque todo mi es corazón. grande, pues, hija. Y la Valentina, la Aldana, bien, ya, bien, ya, ¿quién más? La Aldana le Ay, gusta está como el durmiendo. voleibol. Ya, ¿quién Aldana Me más? gusta jugar Profe. vóley, básquet y fútbol. Más de la niñita, la Xiomara, la Almendra, ya, a mí, ya, bien. Yo no soy tanto del fútbol. Hola, más bien del- Frangeli, buen día. del A béisbol. la Yo Valentina soy le gusta del el béisbol. fútbol, ya, la Xiomi, ya, el vóley, ya. Pero les gusta a la mayoría Yo practicar soy más deporte. del gol. Y si ustedes, de- si cuando- Natación, pero Ah. no está ahí. pero si yo le hiciera la pregunta a ustedes, cuando están en educación física, ¿les gusta a todos ustedes hacer educación física? A mí sí. Toca. ¿Les gusta a todos? ¿Y a las niñas les gusta hacer educación física? No a todas, profe. ¿Y por qué no a todas? Algunas se flojera. cansan medio así. Porque no les da la gana de hacer. Y paran hablando. Ya, Sí. vámonos vámonos a la gráfica. Quitándome- Los hombres. ¿Cuál es el deporte que menos practican?
Ay, Fútbol. Volei y Fútbol. tenis. Voleibol. No, los hombres, ¿cuál es el deporte que menos practican? Fútbol. tenis. Tenis y volei. Tenis. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol y el tenis de hombre? Que Sí, Se practica hay- más hay el fútbol que el tenis. 6 niños prefieren más el fútbol que el tenis. ¿Están seguros? No. Si yo tengo 10 que practican fútbol y 3 tenis, ¿cuál es la diferencia? 4. 7. Muy bien. Ah, 7. ¿Cuál sería las niñas? ¿Qué deporte practican más? Ninguno. Ninguno. No, pero podemos compararlo con el fútbol. Está entre el fútbol y ninguno, ¿no es cierto? ¿Y qué deporte practican menos las niñas? Ninguno. Tenis. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol y el tenis de las mujeres? Que el tenis con la mano y el fútbol es con los No, pies. no. Estamos hablando de la diferencia en cantidades. No, cómo se practica, pues, Diego. ¿Cuál es la diferencia entre en las cantidades? 4, 5, no me acuerdo. 5, 4. 4. 4. Si yo tuviera... ¿Y cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres en el básquetbol? 2. 2. Muy bien. Pero que el de las mujeres, el azulito, está como entre el 5 y el 4. Es 5. Está en 5. Está en Uno 5. Está en solo. 5. Uno es solo. Uno. Uno solo, muy bien. Y si yo tuviera que sumar la cantidad de niños que practican deporte, ¿cuál sería el total? 10, 6. 13. Voleibol. 28. 4. ¿Son 28? ¿Estás seguro? Entre los niños, sí. ¿Cuál es? Sí, ¿estás seguro? Sí. Si no, mi mente me equivoco. Porque lo hago mental yo. ¿Quién dice lo contrario? ¿Cuántos son los niños que practican deporte? 21. ¿Cuáles son la cantidad de niños que practican deporte? ¿Quién me puede contar? Mire, 28. 28. Sí. ¿Y el resto qué dice? Mire, Ya. profe, 10 más 6 son 16. 28, profe. Más Más 6. Los otros 3 son 22. 21. no, 10 son más 17. 6. 27. No, 3 ya, más 3, 6. 16 más 6. 30. 6 más 6, 12. Son 28, 1. oiga. Son 30, como 30. Y ya me confundió. 22. No, porque 22 no más se 6. cuenta el 28. niño. 28. Sí, 28. Y si yo les dijera que 30. están equivocados, ¿Por qué? 30. ¿cuál era la Porque pregunta para- que yo acabo de hacer? Que ¿cuántos niños hacen deporte? No cuántos niños hay. No, ¿cuántos niños hacen deporte? Y sumaron el ninguno, po. Por eso les decía. Sumaron el No, ninguno. sí, sumé. ¿Cuántos niños hacen deporte? Solo 22. Solo 22. Ay, verdad, pues, oye, yo soy. ¿Se dan Dije, cuenta? pero atención. Ya, ¿y cuántas niñas practican deporte? ¿Y cuál es la diferencia entre uno? Acuérdense que 22 niños practican deporte. 8. ¿Y las 8 más niñas? 5 son 13. 17, En tu mente, pues Diego, me confundí. 22. 22. 22. Son Lo 22, lo saqué dije todo por la primero. Lo mente, dije, no. todo eso. Yo también, pero lo dije primero. No, 22 no es. Sí, 22. Ahí está, toma, ahí está. Mira, sumemos. 8 más 5, ¿cierto? Más 4 y más 5. Da 22. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad de niños y niñas practican deporte, pero en distintas cantidades, ¿cierto? La variación está que algunos practican un poquito más de uno y un poquito más del otro, ¿cierto? Y la gran diferencia, no, ni siquiera tan grande la diferencia, se produce en ninguno, ¿cierto? Porque es la misma diferencia que hay entre el fútbol y entre el fútbol, ¿cierto? Veamos otra tablita. Espérame. No les voy a mostrar la pregunta, ¿cierto?
Veamos esta gráfica de circular para poder reforzar. Yo les contaba al principio de la clase que el gráfico circular representa porcentajes. Solo sirve para eso. Nada más. Solo para porcentajes, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la circunferencia representa el 100% porque es redondito y es cerrado. Y lo podemos dividir en distintas partes. Eso se usa, se multiplica por 2 y vamos dividiendo. Y se multiplica para determinar el porcentaje. Aquí dice, están preferencia por los videojuegos, ¿cierto? El 50% es en acción, ¿cierto? El azul en aventura, el amarillo el 25% y el rojo de deporte? ingenio, ¿cierto? De ingenio. Ah, qué chiquitito el deporte. ¿Cuál es el deporte? El deporte del amarillo. El amarillo. Sí, el el 25%. amarillo. Si yo tuviera que hacerle una encuesta entre ustedes, ¿cierto? ¿Cuál de los 4 videojuegos les gusta más a ustedes? Acción. Acción. ¿A la Deporte. mayoría? Ingenio. No, tiene deporte muy fome igual a veces. O de aventura. Acción igual. Aventura. Diego, ¿cuál es el juego que te gusta más jugar? Es que O no sea- hay de auto, así que acción. Ah, Eso sí, que- pues acción es de auto. Profe, o sea, de misiones. De misiones, profe. Aunque es? no lo está ahí. De misiones de GTA. Misiones. La misión es Misiones. acción, así que es acción, pues. Ya. Ah, bueno, sí. Sí, Oye, misiones. y ese video que van a matar, que se esconden detrás de las murallas y se comparten. y, por El ejemplo, GTA. no sé cómo Ay, se el llama. GTA es muy bueno. Acá mi hijo juega en línea con amigos y ellos son el grupo. Tío, ¿puedo decir algo? Cuéntame, Call of Duty, profe. Debe ser Call of Duty. ¿cuál es? Call of Duty, profe. Puede ser. El nuevo. que No, hay salió. muchos juegos que se parecen. A Se lo que parecen, dijo. sí. Y mi hijo se grita, cuidado que te van a matar por la espalda y dispara, que dice, ya mata que yo está creo allá que arriba, sí, que sí. está abajo. Y juegan con amigos, no tanto aquí, juegan en línea. Y juegan con niños de fuera de Santiago, de distintos lados. ¿Quién de ustedes practica ese juego? Yo Tío, juego ¿puedo Free decir Fire. algo? Yo no. ¿No? Tío, Yo juego soy la Call tía of de Duty Diego. Warzone. ¿Y les Tío, gusta? Javier, Sí, ¿te gusta profe. ese? Sí, profe, es muy bueno. Es de cientos de partes, puedes conocer gente jugando. tío, ¿puedo Es decir un poco algo? bueno para la Cuénteme. cuarentena. Soy la tía de Diego. Ya, cuéntame. ¿Sabe qué, tío? Una opinión personal mía, ¿Eh? es que esos juegos son demasiado malos para los niños. Sí, yo no lo juego. Hay que controlarlo en la casa, porque lo hace violento. Escuchen. Es que una cosa así, claro, uno los controla, lo hace, claro, violento, y con el tiempo igual los niños van enfermando su mente. Se van autoenfermando. A mí no me pasa eso. Eso es verdad. Yo estoy de Y la acuerdo mente, con la la mente señora. trabaja más rápido y se pone nervioso. Tengo unos amigos igual, yo, adultos ya pues, de mi edad, ¿Ya? que tuvieron depresiones a causa de los juegos de violencia. Sí, pues lo que pasa es que se llevan mucho rato y no tienen nada más que hacer, pues se dedican solo a eso. Claro, pues eso van en todo caso en los padres, pues, que los Mm. padres controlen eso. Más que nada Yo eso. acá sí lo tengo súper controlado, tío. Qué bueno. Un consejo nomás. Sí. Si yo tuviera que ver la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el video de ingenio y el video de acción? ¿Cuál es el porcentaje de diferencia entre el videojuego y el video de acción? Uy, profe, es bastante. Como ¿Cuál es la diferencia en 50, porcentaje? 42. 42. ¿Y la diferencia entre la aventura y el ingenio? 9. 9%. Muy bien. Muy bien. Veamos. Avancemos en algo. Y está cucu. Tengo aquí otro, ¿cierto? Si yo tuviera que determinar el porcentaje de la comida restante, ¿cuál sería el porcentaje que me falta para completar la porción que me falta? Tengo una porción de 39, una porción de 18 y una porción de 23.
¿Qué porcentaje me falta para completar? ¿Qué dijimos de la gráfica de torta? ¿Cuánto representa, o de la circular, cuánto porcentaje representa? El 100%. El Ya. 100%. Entonces, en base a eso, determinen cuánto me falta para, cuál es el valor del X. ¿Qué porcentaje representa el X? Ay, a ver, hermano. ¿Qué porcentaje representa el X? 80. 80. 20, el X20. Espere, no. ¿Qué dicen? La X vale 20. 20. ¿Quién más está de acuerdo con el Diego? En el chat, ¿quién me puede decir? ¿Quién está de acuerdo con el Diego? ¿Está bien o no? ¿Qué dice Aldana? ¿Cuál es el porcentaje de la X? Estoy calculando, profe. Sí, profe, son 20. Profe, son 20, son 20. 20. ¿Y por qué no 80? Porque ya están Porque no se divididos puede en- 80. No se puede Sería porque... mucho. Exacto. Si estas son los 100%. Justo Sí, da profe, 100%. son 20. Porque no podría ser 80, porque 80 más 80 sería 160. Ah, 80 es el porcentaje que suman los otros, ¿no es cierto? Entonces Sí. yo digo 100 menos 80 es 20. Y el valor de la ensalada en representación del porcentaje sería el 20%, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Muy bien. A ver si nos queda alguna información más. Ya, vamos. Dice que la frecuencia de la práctica de algún deporte, dice que los curitos nunca. ¿Cierto? ¿Ustedes creen que esa gráfica está bien o está mal? Profe, no la entiendo. ¿Qué dicen No la ustedes? entiendo. ¿Está buena o Son está mala? blancos, grises, no la Pero no entiendo. importa, pero mira, lean los valores de la gráfica de Ah, está torta. mala, está mala. ¿Por qué está mala? Está mala porque se dice supone de que que... debería ser un 100%. Sí, no más. Y hay no más. Ya. Hay 120, 80%. Déjale la pregunta. Creo que no puede ser así. Y ya. Pero, ¿cómo podría yo buscarle la solución a eso? Ustedes Cambiar estudiaron los porcentaje. números. ¿Cómo si ya? Podría ser que 120 niñitos practican 3 veces deporte por semana. ¿Y qué porcentaje representa el 120? Ah, ¿ve que se puede? Porque ahí no dice que son, ahí dice las cantidades. Pero los gráficos de torta, ¿qué son? O de Porcentajes. entonces habría que llevar los porcentajes. porcentajes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Y qué es lo que tendría que hacer yo? No lo vamos a resolver. Porque, ¿qué tendría que hacer yo para poder determinar el porcentaje en materia que vimos el contenido anterior? ¿Qué tendría que hacer yo para poder determinar el porcentaje? ¿A quién se le ocurre? Necesito determinar qué. Sumar. Ya, y el sumar, ¿qué me lleva? A determinar el resultado. ¿Se acuerdan que para el porcentaje yo tengo siempre el 100? Tengo el porcentaje, ¿cierto? Que lo tenemos que determinar. Y tengo el porcentaje parcial. ¿Qué me falta? No, la cantidad parcial. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Pregunta, vamos. ¿Qué me falta Ay, profe, yo para no poder me determinar el porcentaje? Me falta un puro dato. Que está, pero lo tienen que calcular. ¿Qué me falta? Bien. A ver, No sé. ¿qué me falta? Apuntar a todas esas cositas. No, pues mira, si yo tuviera que determinar... Colores. No, a ver, mira, vamos a... Mira. Aquí. Se escucha
Ya, vamos a rayar aquí. ¿Se acuerdan que yo número parcial? Parcial, me escribo horrible. El total es igual Que escribe bien. a porcentaje. ¿Y qué va aquí abajo? ¿Qué falta ahí para mantener la regla? Número parcial, porcentaje, suma, a ver. El 100. El 100, muy bien. Eso. Uy, Aldana. Si nosotros, yo ya tengo el Pero ella 100. se estaba inventando un montón de cosas para solo poner un número. Si yo tengo el número parcial, puedo tomar ese, Debo ¿no es hablar como cierto? abogado. Puedo tomar el 120. Voy a calcular el porcentaje. Tengo el 100. ¿Qué me falta calcular? El 20. No. ¿El total? El total. ¿Y cómo calculo el total? Sumándolo todo. Sumándolo todo. Muy bien. Oh, que les costó, por eso bajamos la nota al final, pues chiquillos. Entonces, si yo Ay, no, sumo... espere, profe, vuélvalo ¿Qué a nota? explicar. Ah, ¿lo explico de Para que nuevo? me quede claro. Sí. Ya, Sí, para que nos expliquémoslo quede de claro, nuevo. porque quedé como, ¿Qué? Ah. quedé como que, ¿qué? Profe, yo Mira, quedé un poco nosotros cuando confundida. calculamos, es que lo que pasa es que ustedes me dijeron recién aquí, ¿cierto? Me dijeron recién aquí. Ah, espérenme. Me devuelvo el tiro. Profe, estoy viendo el Cristian. Sí, espérenme. Yo estoy viendo la Aldana. Yo estoy viendo al profesor. Ya, ahí vamos, ahí va. De nuevo. Espérenme. Se me perdió el lápiz. Se me queda en el Cristian, profe. Se me perdió el lápiz. ¿Dónde está? La verdad es la Aquí está el lápiz. Ocha, ya. Mira, a ver, para nosotros, para poder determinar el porcentaje, ¿qué porcentaje? Porque ustedes me dijeron que esos datos de esta gráfica están malos porque suman más de 100, ¿no es cierto? Eso me dijo el Javier, me dijo que no puede ser porque suman más de 100 y están en lo correcto. Pero esas son la cantidad y yo necesito determinar el porcentaje. Usted en la contenido anterior vimos porcentaje, ¿no es cierto? Y yo digo que el número parcial, ¿cierto? El número que vamos a buscar es igual al porcentaje. ¿Me está siguiendo, Sarita? Sí. Número total Pongo la T nomás, profe. y el 100, ¿no es cierto? Listo. Nosotros siempre tenemos el 100, ¿no es cierto? Ese sí o sí. Vamos a calcular el porcentaje. Si vamos a calcular el porcentaje de 120, que es el número parcial. ¿Qué me faltaba calcular, Sarita? ¿La suma de todo? La suma de todo. ¿Y cuánto daba eso? Sí, Sara, vamos. ¿Cuánto daba eso? La ayuda. 130, Ayuda. 165, Ayuda, 165 más 30, 195 más 80. Da 8, 9, 325. 10, 12, 13, 14. Da el total da 325, que Sí. es la frecuencia de niños que practican deporte. Ya, ¿cómo soluciono el porcentaje? Con la regla de 3. Ya, ¿qué dice la regla de 3? Multiplicar cruzado. Ya, y el que Y le puede dividir. sobra, Lo divido. Lo divido. ya Lo veamos. divido. ¿Qué quiere decir? Que los 126 niñitos representan el 36,9%, ¿cierto?, del porcentaje. Mira, y esta materia la vimos. Se dan cuenta que todas las materias, todos los contenidos que hemos ido trabajando van juntándose. Esta guía es la que de autoaprendizaje, la que está en la página del colegio. No sé si la habrán subido ya, pero va a estar. ¿Se la tenemos que enviar a su correo? No, ¿O qué porque cuestión? ustedes van a hacer otro tipo, para los niños que no se conectan. Profe, Ya. entonces sacamos. quieren hacer- Ya me salvé.
esta guía, si quieren la bajan, la revisan, la Menos mal que me mastican, conecté. y si tienen dudas, me cuentan. Me cuentan y la revisamos. ¿Les parece? Ya. Yes. Listo. Ya, chiquillos. Profesor, Antes que se vayan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner presente en el chat. Ya, me voy ¿Qué a es lo leer que ya ustedes. no hice? Porque ahora nos pasamos. Ahora pasamos de largo. Son 9 para las 10. Profe, Un gusto haber estado con ustedes, Tres. a Profe. todos y a todas, haber Profe, compartido. profe, ¿Qué quieres, Jael, hija? Chao. ¿van a seguir haciendo encuestas? Esas encuestas que mandaban por correo. Ah, sí, los formularios. Benjamín, te envidio. Ahora volvemos con las guías. Sí. No, nada, No fue sin sé, querer. ¿qué encuesta les mandaron? No, Si quieren prueba o quieren guía. Yo quiero No, o sea, ella De eso, pregunta que si vamos a seguir con los formularios. ¿Ya? ¿Y qué dijeron ustedes? nada. Nada, si le lo preguntó a responda. usted. Que le responda, profe. ¿Qué pasó, profe? Ya. Listo. Ya, chiquillos, pónganse presente y nos vemos el próximo lunes. Cualquier consulta me Bueno, escriben y hasta luego. conversamos en la semana. ¿Les parece? Chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao. Cuídense. Chao. Ay, ¿por qué? No me saco. No acabaste la clase. chao. Chao, que estén muy bien, cuídense. Chao, Cristian. Profesor, A los dos Cristian. ¿Qué pasó? dice mi mamá si ya le preguntó a la profesora No, Francesca. en la mañana le voy a preguntar. Ya. Listo, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, profesor. Chao, cuídense mucho. Chao, tío. Chao, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, que estén muy bien. Chao, Benja. Chao, Cristian. Chao, Chao, profe, David. cuídense. Chao, Gabriel. Chao, David.